Hola a todos, mi nombre es Francisco Tapia Desnier, soy el presidente y vocero de Fundación Padece. Hoy día tenemos el placer de darles la bienvenida al último episodio de nuestro podcast, en su primera temporada, Conciencia Dermatológica. El podcast de la Fundación Padece, que es traído a ustedes gracias al patrocinio de Sanofi Aventis de Chile y al laboratorio AVI Productos Farmacéuticos Limitada. Hoy día, en este sexto y último episodio de esta primera temporada, denominado Entendiendo mi piel, vitiligo, vamos a abordar los principales temas respecto de esta condición dermatológica que impacta la vida de muchas personas en nuestro país. Ya vamos a ver un poquitito más de qué se trata. El vitiligo, esta enfermedad dermatológica. Tenemos el honor de contar hoy día con la presencia de un experto en este tema, el doctor Nicolás Moya. Doctor Nicolás Moya es socio, miembro hoy día de la Sociedad Chilena de Dermatología y actualmente se desempeña como especialista en la Clínica Dávila, en la Clínica Indisa y en el Centro Internacional de Estudios Clínicos. ¿También sus credenciales, doctor? Súper bien, Francisco. Excelente. Comencemos entonces. Primera pregunta. Bueno. Como si fuera un interrogatorio. Primer round. Claro. Antes de que nos sumerjamos en los detalles sobre el vitiligo, creo que sería bueno saber, en términos generales, para que la gente sepa, ¿qué es vitiligo? Bueno, antes de responderte esa pregunta, primero, Francisco, quiero darte las gracias a ti y a Fundación Padece por crear estos espacios de educación que sin duda van a ser de gran ayuda para nuestros pacientes, los familiares y por sobre todo para empezar a crear conciencia sobre la importancia de algunas patologías dermatológicas que muchas veces son desconocidas y que causan bastante estigma para nuestros pacientes. Ahora, referente al vitiligo específicamente, el vitiligo proviene la palabra vitiligo proviene del latín vitium, que significa mancha. Y esta es una enfermedad muy antigua que nos ha acompañado desde tiempo inmemorable. Imagínate que el primer caso, Francisco, que se ha descrito en la literatura de vitiligo fue hace 3.400 años. Imagínate, algo que nos ha acompañado de hace mucho tiempo, e incluso muchos textos con mayor o menor exactitud han nombrado esta patología desde textos religiosos como el Antiguo Testamento e incluso textos científicos antiguos como los papiros de Eber, el Antiguo Egipto. O sea, si te dice, doctor, 3.000 años, estamos hablando antes de Cristo. Por supuesto. Imagínate que en los papiros de Eber ya se señalaban diferentes terapéuticas y se señalaba, obviamente, el vitiligo, pero obviamente no señalaban el término vitiligo, pero sí se deslumbraba esta enfermedad que posteriormente nosotros conocemos como vitiligo. Yeah. Ahora, actualmente el vitiligo es reconocido como una enfermedad autoinmune que es adquirida, crónica, es importante, que a pesar de todo el esfuerzo que hemos realizado, que ha realizado la ciencia en busca de un tratamiento definitivo, hasta el momento no existe ningún tratamiento definitivo para la enfermedad y es un trastorno despigmentante. ¿Qué significa esto? Que nuestro sistema inmune va generando anticuerpos contra unas células que se llaman melanocitos, las cuales están presentes en la piel, incluyendo la piel, también a los folículos pilosos, las mucosas e incluso en algunos órganos, como por ejemplo el aparato ocular o incluso el oído medio. Y eso, para que nuestra audiencia no entienda, los melanocitos son estas células de nuestro cuerpo, de nuestra piel, que nos dan el color característico de nuestra piel. Y en el caso de los folículos pilosos, también es un reservorio de melanocitos. Entonces, cuando la enfermedad también está muy avanzada, también empiezan a aparecer pelo o cabello de color blanco. Y otros órganos de nuestro organismo también tienen melanocitos, como por ejemplo la retina, en donde se concentra todos los haces lumínicos que van creando la imagen, e incluso el oído medio. Ahora, es un trastorno despigmentante lamentablemente muy frecuente. Si hablamos de frecuencia, se calcula una frecuencia estimada, una prevalencia estimada, de 0,5 a 2% de la población mundial. Por lo cual, podrá entender que son billones de habitantes que actualmente viven con vitiligo. Si bien esta prevalencia no hay diferencia en cuanto a sexo, por ejemplo, entre hombre y mujer, ni tampoco en la raza o etnia, ni tampoco en cuanto a la edad, existe un aumento, un mayor número de casos reportados que lo que nosotros llamamos incidencia en algunos países del mundo, por ejemplo, la India, México o Japón, en donde probablemente no es que existan muchos más pacientes que aquí en Chile, que viven con vitiligo, sino que
probablemente se aumenta la incidencia se da a que por cosas culturales o por el color de la piel, los pacientes consultan de forma más precoz. Claro. O sea, podríamos pensar de pronto que el caso que usted plantea ahora de la India, por ejemplo, donde en promedio tienen una piel un poco más oscura, una despigmentación eventualmente se nota más, se nota antes que, por ejemplo, la población nórdica, que tiene piel más clara, el promedio, y tiene que haber una despigmentación más importante para que el paciente lo note. Por supuesto. Y para que el paciente se lo note y empiece a interferir en su vida diaria. También es importante no perder de vista los motivos culturales. Porque, por ejemplo, puedes decir Japón. Pero Japón tiene la piel no tan oscura como probablemente pueden ser los indios. Claro. Pero en Japón probablemente culturalmente no se vea bien visto tener mancha. E incluso estadísticamente, por ejemplo, las mujeres y las niñas consultan más que los hombres y los niños. ¿Y esto por qué se debe? Una buena pregunta, Francisco. Una buena pregunta. Se debe principalmente a motivos estéticos. Ya. Quizá al hombre y a los niños no le molesta tanto que lo que socialmente le podría molestar a una mujer o a una niña. Ya. ¿Sí? Y no le afectan tanto a la autoimagen al hombre. Y esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia entre los 10 y los 30 años. De 10 a 30. 10 a 30 años. Y puede estar asociada a otras patologías autoinmunes que tienen en común esta alteración o desregulación del sistema inmune. Por ejemplo, problemas de la tiroides, como la tiroiditis autoinmune. Ya. Imagínate que 1 de cada 4 pacientes con vitíligo tiene problemas de la tiroides. Ok. O sea, eso inmediatamente habla de, como usted bien decía al principio, el vitiligo es una enfermedad autoinmune. O sea, se sabe hoy día que hay algo en el sistema inmune que está produciendo anticuerpos para afectar a aquellas células que le dan el color a la piel. Así es. Claro. Y en ese sentido, doctor, ¿usted por qué cree que nosotros sabemos o vemos estadísticamente las enfermedades autoinmunes en general, digamos, todas las enfermedades autoinmunes, se suelen dar más en mujeres que en hombres? Sin embargo, usted dijo que vitiligo es más transversal. ¿Hay alguna cosa que se sepa hoy día respecto de eso? En general no se sabe mucho. Incluso lo que hablamos de esta multifactorialidad de causas que puede producir el vitiligo, si bien hemos ido comprendiendo con mayor cabalidad toda esta respuesta de autoinmunidad, ¿ya? Hay muchos factores que todavía no están muy claros. Es lo mismo que siempre existe Yo siempre recuerdo como una anécdota que llegan 3 cieguitos y se encuentran con un elefante. ¿Ya? Y los 3 cieguitos llegan, uno lo toca por las trompas y dice, este es una culebra. Chuta. Y el otro dice, uno le toca la pierna y dice, no, este es un pilar. ¿Cómo se te ocurre mira, si está duro como un pilar, po? Y el otro le toca el torso y le dice, mira, esto es una roca. Chuta. Y se pone a discutir quién de los 3 tenía razón, po. Pero se dieron cuenta que en verdad el conversar entre ellos y aunar los criterios y a ver por qué el otro decía que era una culebra, por qué el otro decía que era un pilar y el otro por qué decía una piedra, y al aunar esos criterios y empezar a trabajar en conjunto, se dieron cuenta que al final no es que el otro no tuviera la razón, que era una culebra, no es que el otro no tuviera la razón, que era una piedra, y no que el otro no tuviera la razón, que era un pilar, sino que le faltaba conversar entre ellos y darse cuenta. En vitiligo nos pasa mucho. Si bien el concepto de autoinmunidad ya inicialmente fue por esta asociación que había con enfermedades autoinmunes, ¿ya? Posteriormente, con el avance de la biología molecular y la ciencia, se pudo concretar efectivamente que estaba asociado a ciertas células de nuestro sistema inmune que producían esta destrucción de melanocitos. Pero antes que llegáramos a esa conclusión, para nosotros la autoinmunidad iba muy relacionada con la asociación con otras enfermedades autoinmunes. Por eso, en cuanto a las teorías de evolución o que se barajan actualmente como causa del vitiligo, si bien actualmente hay cierto consenso que es una enfermedad autoinmune, pero esta puede estar asociada a otros factores, como por ejemplo antecedentes familiares de enfermedad autoinmune. Imagínate, Francisco, que el 20% de los pacientes con vitiligo tienen un familiar de primer grado con vitiligo. Y por ejemplo, una persona sin vitiligo
Pero teniendo un familiar de primer grado con vitiligo, tiene 7 a 8 veces mayor riesgo de tener vitiligo que, por ejemplo, una persona sin vitiligo y sin antecedentes familiares con vitiligo. Ya. Esas son las asociaciones que te decía que como estadísticamente Claro. uno va a buscar. Pero ahí también salta un poco las estadísticas, son así, po, son números que... Son números. Claro, entonces finalmente usted dice una persona que tiene un familiar de primera línea, que ¿Sí? podríamos decir un padre, un hermano, Sí, ese es el primero. con vitiligo tiene mucho más riesgo de desarrollar vitiligo. Sin embargo, también esa misma estadística dice que una persona que no tiene un pariente directo con vitiligo y que no tiene vitiligo, igual tiene la probabilidad de desarrollar vitiligo. O sea, Por estos otros motivos que pueden entrar a por la eso, ecuación. Por eso en medicina centrarse solamente en un ámbito y cegarnos que una enfermedad puede tener una sola causa es una mirada errada. Perfecto. Por lo mismo tenemos que tener un amplio abanico. Claro, entonces esta primera pregunta de qué es el vitiligo es una pregunta compleja al parecer del doctor, porque finalmente sabemos que hay un conocimiento amplio donde dice, sí, estamos en consenso que es una enfermedad Autoinmune. que tiene, ¿no es cierto?, este componente autoinmune, pero todo apunta a que hay más razones detrás. Y un poco para resumir, ¿no es cierto?, para nuestra audiencia y contarles básicamente qué es vitiligo. Es una enfermedad de despigmentación que proviene etimológicamente de la palabra vitium, que significa mancha. Mancha, ¿cierto? Súper. Y bueno, esos básicamente son los síntomas, o sea, la despigmentación. ¿Hay algún otro síntoma que deban de estar atentos los pacientes, más allá de las manchitas despigmentadas? En general, las manchitas blancas, o sea, que lo que nosotros en medicina o en dermatología le llamamos como acrómica o amelanótica. Porque siempre tenemos que hacer la diferencia que hay una mancha que puede ser hipopigmentada, o sea, tener un color un poquito más claro que la piel normal, Uh-huh. ¿ya? Y las manchas de vitiligo que son blancas. Ya. Eso es importante. También importante que puede comprometer una enfermedad que puede comprometer mucho más allá de la piel, como te comentaba. También puede, porque cuando nosotros hablamos de piel también hablamos de folículos pilosos, y ahí es donde se produce la poliosis, que es la pérdida del color de los pelos, Claro. que puede ser en el cuero cabelludo, ceja, pestaña, barba o cualquier otro lado del cuerpo. Uh-huh. Y también, en algunos casos especiales, ¿ya? Sobre todo en aquellos vitiligos como perioculares o periauriculares, o sea, alrededor de la orejita, Uh-huh. ¿ya? También puede comprender, como te decía, la retina o incluso el oído medio, ¿ya? Hay muchos estudios que nos muestran que estos pacientes pueden tener compromiso ya sea de la visión e incluso compromiso de la audición, que muchas veces son asintomáticos. ¿Por qué? Porque la pérdida de la audición, si uno ha visto alguna vez pacientes que escuchan poco, uno no es que súbitamente pierda la audición de un día para otro, la audición, sino es que la pérdida es tan súbita que uno no se da cuenta. Es como cuando uno se pone lente y dice, oh, ¿sabes que fui al oftalmólogo, me prestó lente? Oh, y ahora veo en HD. Bueno, es que el Claro. sordito nunca se da cuenta porque a veces la pérdida es tan paulatina Uh-huh. que cuando escucha bien dice, oh, de verdad escuchaba mal. Sí, pero en realidad no escuchaba bien. Uno se va adaptando cuando los cambios son paulatinos en un espacio de tiempo amplio. Sí. Uno se va adaptando a esos cambios. El ser humano es un ser de adaptación. Perfecto. Y bueno, entonces los síntomas principales, ¿no es cierto?, son despigmentación, pero no una despigmentación, es una despigmentación, digamos, radical. La piel se pone Blanca. completamente blanca. Pero como- ojo, que como la lento, camisa que tiene puesta ahí. lento, sí, efectivamente, pero lento y progresivo. Ok. Eso. Y en algunos casos pueden cursar con remisión espontánea. Y esa remisión espontánea es que, por ejemplo, me salió una manchita y de repente se me quitó sola. Y eso es mucho más frecuente en los vitíligos que la de los niños. ¿Ya? Ya. Pero en los adultos, ya los vitíligos son más larvados, más crónicos. No tiene esta remisión como espontánea y cursa con más recaídas. Recaídas que ¿qué significa? Se me está pasando y después vuelve otra vez. nuevamente. Y eso está muy relacionado con los factores desencadenantes. Ya sea por el estrés de alguna manera, ya sea estrés mecánico, por ejemplo, no sé, me hice un tatuaje y donde me hice el tatuaje me salió un vitiligo, placa de vitiligo. O es muy frecuente que a nuestros pacientes con vitiligo le aparezcan lesiones sobre todo en las áreas de roce. ¿Sí? Así como del reloj, por ejemplo. Por ejemplo, rodilla, Ah. codo, tobillo. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el mismo traumatismo repetitivo va generando un tipo de inflamación y esa inflamación hace que tu sistema inmune Hay una
hay una respuesta inflamatoria, Claro. y el sistema inmune va y por X motivo localiza que está los melanocitos y lo elimina. Claro. Bueno. Y al igual que el vitiligo, más frecuente son zonas hiperpigmentadas, por ejemplo, cara, axila, cuello, areola, ingle. O sea, Y es mucho más donde notorio. hay más color de piel es más probable que se manifieste eventualmente. Sí. Ok. Ya, y doctor, bueno, siguiendo con el tema de qué es lo que es, cómo son los principales síntomas, ¿cómo se diagnostica? Porque evidentemente aquí queremos como enseñarle al paciente que sea capaz de detectar de repente estos signos para que vaya al doctor y cómo el médico dice, ok, estoy frente a un cuadro de vitiligo. Ya, mira, es muy buena pregunta, Francisco. Mira, el diagnóstico es netamente clínico, ¿ya? Y se basa en una buena anamnesis, ¿ya? Que nosotros le hacemos al paciente, y un examen físico acabado. Y cuando hablo de examen físico acabado me refiero al pelo, la mucosa, la piel, toda la piel del cuerpo, ¿ya? Y obviamente también es importante consultar los síntomas que siente el paciente, su afección. Y muchas veces dentro del examen físico ya usamos una herramienta diagnóstica que se llama luz de Wood, que es una lámpara de radiación ultravioleta, una longitud de onda específica, ¿ya? Y esa herramienta nos sirve para poder confirmar o ver manchas de vitiligo que muchas veces a simple vista no se ven, ya sea por el color de la piel del paciente, por ejemplo, el mismo ejemplo del paciente nórdico que dijiste, probablemente en un paciente nórdico con la piel muy clara no se va a notar a simple vista una manchita blanca. Claro. Versus el otro paciente, que un paciente con fototipo 4, por ejemplo, bien morenito, donde apenas le aparezca una manchita blanca, se va a dar cuenta que hay una mancha blanca y va a ser mucho más notoria a simple vista. En cambio, en la población inicial que te comentaba, piel muy blanquita, la luz de Wood nos sirve porque la luz de Wood es un espectro de longitud de onda definida, en donde normalmente al incidir con la piel, los melanocitos hacen que esta no pase hacia abajo, desde la epidermis hacia la dermis, entonces no se refleja, no se ve nada. Yeah. Versus cuando no hay melanocitos, esta luz atraviesa de la epidermis hacia la dermis, y la dermis, que es la segunda capa de la piel, está formada por fibras de colágeno. Entonces, las fibras de colágeno, ¿qué es lo que hacen? Absorben esa longitud de onda, esa luz, y la reflectan. Y ahí es donde las manchitas se ven blancas, azul fosforescente. Ya. Entonces se nota, se nota definitivamente. Se ven las manchitas. Sí. Y no es necesario hacer algún examen de sangre específico para el diagnóstico de vitiligo o alguna biopsia. ¿En qué caso podría estar indicado cuando uno tiene dudas diagnósticas? Netamente para descartar otros diagnósticos diferenciales. Yeah. Pero en un vitiligo común y corriente no es necesario hacerlo. Si bien nosotros hacemos, de acuerdo a la historia clínica, siempre buscamos anticuerpos antitiroideos y pedimos la TSH para ver problemas de la tiroides, y según según la historia clínica nos guíe, podemos pedir a otro examen como glicemia, anticuerpos antinucleares para lupus. Normalmente no hay que pedir un examen para hacer el diagnóstico de vitiligo. Claro, no hay un examen que diga, le voy a mandar a usted, paciente, el examen de vitiligo positivo o vitiligo negativo. Eso, no existe. El test vitiligo, test rápido vitiligo no existe, como el COVID. Claro. Pero mira, incluso, imagínate que incluso así de esa forma, porque tú vas a decir, oye doctor, es súper fácil el diagnóstico. Imagínate que hay una encuesta, un estudio realizado en 2013, en Inglaterra, en donde se vio que más del 50% de los pacientes, antes de que le llegaran el diagnóstico definitivo, el final, que tenían vitiligo, le diagnosticaron otra cosa, otra enfermedad, nada que ver. Imagínate, o sea, es una patología que nosotros decimos que es frecuente, pero hay muchos pacientes que le diagnostican otra cosa y al final cuando llegan dicen, ya sí, tenéis vitiligo. E incluso está calculado el tiempo de demora desde que aparecen las lesiones hasta que se hace el diagnóstico, son como 2,4 años. Ya, vale, bastante. Es bastante. Bastante. Entonces imagínate 2,4 años por una patología que para nosotros es importante pesquisarla pronto para poder parar la enfermedad. Por eso es importante estas cosas, como hablamos, que estos podcasts y hablar de estos temas, y no tan solamente para el paciente o para los familiares del paciente, ni para la sociedad, sino que también para nosotros como médicos. Porque de esta manera vamos haciendo educación médica y así hacemos que cuando el colega médico general vea a un paciente que tiene estas lesiones blancas, también piense que puede ser vitiligo. Claro. Y obviamente mejoremos el índice de sospecha y el diagnóstico.
esté ahí en el top of mind de los colegas suyos también. Eso es súper importante y por eso nuestra primera temporada, y muchas gracias por venir aquí en este estudio de grabación a grabar este podcast, nosotros nos preocupamos de hablar de estas distintas enfermedades dermatológicas que nosotros abrazamos como fundación, y para eso hicimos la invitación a especialistas en el área. Entonces eso para nosotros es súper valioso, contar con alguien que sepa, ¿no es cierto?, y que hoy día tenga pacientes que los esté tratando hoy día. Entonces, creo que hasta ahora hemos ido súper bien con lo que tiene que ver con, digamos, la información más general. Hablamos un poquitito de las causas, sabemos que es multifactorial, pero se sabe que hay una gran incidencia del concepto autoinmune, ¿no es cierto? Dijimos que los principales síntomas son manchas despigmentadas, muy despigmentadas. O sea, despigmentada blanca. Blanca, muy blanca. Sí, son blancas. Y nada, pues dijimos un poco de dónde se origina, que es una enfermedad al parecer muy antigua, y cómo se diagnostica, cómo los doctores encuentran ahí, ¿no es cierto?, el tratamiento. Pero dado que queremos pasar a un tema que también es importante y que nosotros estamos abordando como fundación con la encuesta nacional de la piel, nosotros durante este año 2023 estuvimos trabajando con el Centro de Innovación de la Universidad Católica para desarrollar una encuesta que nos permite medir calidad de vida en los pacientes con las distintas enfermedades dermatológicas crónicas. Entonces a mí me gustaría que usted nos pudiera contar hoy en este espacio de los pacientes suyos con vitiligo, ¿cómo cree usted o cómo ve que afecta a la calidad de vida de las personas el vitiligo? Ya, mira, es muy buena pregunta eso, porque cada día que pasa, y a mí me encanta mucho el tema de calidad de vida, porque nosotros ya nos estamos enfocando mucho más en lo que siente el paciente. Pasamos de esta mirada que iba muy centrada en lo que yo como médico veo y lo que yo como médico pienso, también a tomar decisiones compartidas en cuanto a los tratamientos y a aprender a escuchar lo que también siente el paciente. Y en ese punto es importante ver que el vitiligo antiguamente era visto como una enfermedad netamente cosmética. Pero en la actualidad se sabe que el vitiligo no es una enfermedad netamente cosmética, ya que nuestros pacientes, independientemente de la severidad, todos sufren alguna alteración en cuanto a la calidad de vida, ya sea desde el punto de vista familiar, emocional, laboral e incluso desde el punto de vista económico. Y no tan solo los pacientes, sino que su grupo cercano. Imagínate que hay un otro estudio que habla que el 90-91% de los familiares de pacientes con vitiligo tienen alteración de la calidad de vida en algún tipo de rango. 91% son mucho. Sí, pues. Muchísimo. Y eso son las cosas que hay que empezar a conversar. Y a pesar de, no sé, el día a día, siempre nosotros vemos o tenemos algún conocido que vive con vitiligo y uno ve que el paciente está súper bien y que es súper funcional y que lleva su vitiligo, que lo lleva muchos años. Lo lleva bien, pero está científicamente comprobado que independientemente que el paciente lo lleve bien, todos los pacientes tienen alguna alteración en cuanto a la calidad de vida. Imagínate que un paciente vivir con vitiligo te aumenta el riesgo de comorbilidades psicosociales. Por ejemplo, depresión mayor, ansiedad, fobia social, ¿ya? Lo que va a conllevar alteraciones del sueño, alteraciones laborales. Imagínate que muchas veces, por tener manchas blancas, algunos pacientes son discriminados por postular un trabajo. Y eso es muy cultural. Eso es muy cultural. Y hay culturas que son mucho más fuertes en cuanto a las imperfecciones de la piel. Y eso es algo que está estudiado incluso que, por ejemplo, ¿cuáles son los factores de mayor riesgo para tener alguna alteración psicosocial? Por ejemplo, una mujer sobre 40 años. O paciente en general sobre 40 años. Cuando los pacientes tienen lesiones muy extensas. ¿Ya? Yeah. Pacientes con vitiligo en zonas muy visibles o zonas de la piel visible, por ejemplo cara, mano. Las manos. Son lugares donde el paciente no puede esconder. O imagínate, paciente con fototipo alto 4, que son pacientes con piel oscura y vitiligo. A mí en la consulta me ha tocado varias veces tener pacientes de piel blanca, o sea, de piel morena, disculpa, por ejemplo de haitiano, y llegar con vitiligo. Imagínate el trasfondo que tiene que ser para el paciente, que todo el mundo lo mire porque tiene una mancha blanca en una piel que es morena. Exacto, y en una sociedad donde la gente que tiene esa piel más morena también lo mira un poco más, sí. Entonces también es como, debe ser bastante más difícil manejar las emociones que se dan cuando presenta
esta piel con estas manchas blancas en una piel que de base es bien oscura. Por lo mismo, nosotros siempre le planteamos, y cuando nosotros hacemos docencia a los becados o hacemos docencia a internos que están estudiando medicina y los becados que están haciendo la especialidad de dermatología, nosotros también le planteamos que tiene que ser un manejo multidisciplinario. Si uno ve netamente la piel como un órgano que está alejado de la psiqui, ¿ya? Al final estamos 50% perdidos. ¿Por qué? Porque es muy importante ver también esta esfera emocional de nuestros pacientes. Y muchas veces nuestros pacientes, sobre todo en dermatologías crónicas, un factor agravante importante de esto son el estrés emocional. Entonces está muy relacionado a todo. Y si no, nosotros no somos capaces de buscar esas comorbilidades, de irnos directamente y preguntarle al paciente, oye, pero ¿tú cómo te sientes? No, doctor, yo me siento súper bien. Porque no es que yo me diga, yo tengo vitiligo, me siento súper mal. No. El paciente le cuesta, como a todos nos costaría, soltarnos, agarrar, pero uno le pregunta, oye, ¿y cómo te sientes con tu enfermedad? Cuéntame. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Digamos. Sí, eso lo conversábamos en los episodios anteriores. Ya la gente que nos está escuchando probablemente ya escuchó los episodios sobre hidradenitis suppurativa, sobre psoriasis, sobre urticaria crónica, sobre dermatitis atópica. Fue un tema recurrente y común hablar de que, y por eso esta pregunta es transversal en este podcast. ¿Cómo ve usted que afecta en la calidad de vida? Y en la gran esfera de calidad de vida siempre se salió a flote el concepto de la salud mental. Y se ha visto que es un factor súper importante en el bienestar de las personas, y que además nos comentaban sus colegas, los especialistas, de que también se ve que el alto estrés emocional suele estar asociado como gatillante en estas distintas enfermedades. Sí, sobre todo en las patologías crónicas dermatológicas. Quizás en la UVA no tanto, pero las crónicas sí. Y eso va creando lo que se llama necesidad insatisfecha. Y ahí crea una brecha importante que nosotros actualmente tenemos que empezar a mejorar. En que también qué es lo que quiere el paciente, su tratamiento. Va muy enfocado en qué es lo que quiere el paciente, su tratamiento. Y empezar a escuchar a nuestros pacientes. Por eso cuando yo veo un paciente con vitiligo y yo pesquiso que pueda tener alguna alteración del ánimo o de esa esfera, también es importante apoyarse y tener con un equipo multidisciplinario, por ejemplo, psiquiatra, psicólogo, ¿ya? Porque no saco nada con tratar solamente la piel si hay un gatillante que va a producir esta recaída recurrente. Claro, es lo que hablábamos un poco al principio, que esto hay que verlo de una manera más holística y no tan reduccionista. Así, tratemos la piel, porque se enfermó la piel y tratamos la piel y listo, se acabó el problema. O sea, vemos que hay una cosa más orgánica del cuerpo y del ser como completo. Y eso es bueno porque se ha ido cambiando ese término actualmente, de ver esta mirada, como tú dices, reduccionista en la piel, que la enfermedad es de la piel y no tiene nada que ver con el resto. Ya cada día se habla más de este concepto holístico de atención del paciente, en donde hay que ver los prompts, por ejemplo, que son los reportes hechos por el paciente, lo que se siente. Porque nosotros hablamos, disculpa, en dermatología de la clinimetría, que son como la medida cuantitativa que nos sirve para ver un suceso. Y ahí, no sé, pues si yo quiero ver la extensión de la enfermedad, es lo que yo estoy viendo como evaluador. Claro. Pero también es importante contrastarlo con lo que el paciente siente. Por eso uno le explica a veces al paciente, mira, tú puedes tener así una manchita, pero sentirte muy mal, decir, no, te estáis acarreando una muy mala calidad de vida para mí. Y yo te entiendo, ¿sabes? Yo te comprendo completamente. Yo no te puedo decir, no, pero ¿cómo así una manchita chiquitita? Claro. ¿Y cómo me estás diciendo eso? Como dicen, digamos, de manera coloquial, puede que tenga una manchita así pequeñita, pero es lo único que puedo ver. Sí. No veo otra cosa. Sí, y eso es lo que... Y eso está súper bien estudiado en vitiligo, que al mirarse al espejo y al verse que, por ejemplo, estos vitiligos que están inestables, o sea, que siguen apareciendo lesiones, los pacientes al verse al espejo y decir, chuta, esta mancha no la tenía ayer, y me salió otra, y me ha ido creciendo. Aumenta la ansiedad, y al aumentar la ansiedad, sí, esto es una... Bucle infinito. Sí, y así, ahí sí estamos. Sí, nos pasa, doctor, o sea, te tocó un tema que, claro, en vitiligo al parecer está un poquito más estudiado, pero bueno, yo como paciente de hidradenitis suppurativa lo he vivido, nos han contado los pacientes y también sus colegas nos decían algo muy parecido, sí, eso no es nada raro. Sí, bueno, doctor, mire, yo creo que en este minuto podemos hacer una pequeña pausa para poder continuar en la segunda parte y seguir conversando sobre vitiligo. Así que espérennos y no se separen de nosotros. Nos vemos.